Buenas noches. Es un placer darles la bienvenida al webinario sobre la problemática del agua en el Valle de México. Soy Juan Carlos Belausteguigoitia, director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales. El webinario de hoy se basa en el libro Una alternativa para el manejo sostenible del agua en el Valle de México, el cual ofrece un diagnóstico y un análisis profundo y detallado del estado actual, los desafíos y posibles soluciones para el manejo del agua en nuestro valle. El libro fue producido por la organización 2050 Cuenta y nos acompaña el maestro César Herrera, director técnico de dicho organismo y editor del libro. Está también con nosotros la doctora Yolanda Villegas, quien comentará la presentación del maestro Herrera. Finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas para la cual les invito a enviarnos sus preguntas y comentarios. Por cuestiones de tiempo, no trataremos en profundidad ninguno de los temas presentados en el libro. El objetivo de este webinario es proporcionar información y análisis básicos sobre el problema del agua en el Valle de México. Objetivo nada despreciable en un entorno en el que tantos eventos compiten por nuestra atención y donde con frecuencia campea la desinformación. En futuros webinarios abordaremos a profundidad cada uno de los temas de la problemática del agua. Esperamos que este webinario sea informativo y estimulante y que contribuya a procesos que permitan abordar de mejor manera la problemática del agua en nuestra región. Sin más preámbulos, comenzaré por presentar al maestro Herrera. César Herrera Toledo es ingeniero civil y maestro en ingeniería hidráulica por la UNAM y maestro en planeación por la Universidad de Stanford, en California. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, como en la Ciudad de México, donde fue responsable de planeación en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. En la CFE fue responsable del área de energéticos y en la CONAGUA de la planeación y programación. Ahí también fue el principal organizador del Foro Mundial del Agua. En la ONU fue responsable del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento en Comunidades Pobres. Ha sido director general en la empresa de consultoría DIPLASA y actualmente es consultor de la empresa IENSA y director técnico de la Asociación Civil 2050 Cuenta. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería y de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería y en el Centro de Educación Continua del ITAM, y es colaborador permanente de los cursos de recursos naturales en el ITAM. Muchas gracias, César. Adelante. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Yolanda, buenas tardes. ¿Me permiten que compartir la pantalla? Adelante, César. Gracias. Ok. ¿Todos están viendo la portada de la presentación? Sí, César. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos Habla como presentación nada más. unos 30 minutos. Voy a tratar de ver todo más o menos rápido. Empezaré hablando de... Voy a abrir la pantalla. Ya. Empezaré hablando de un problema que ha sido manifiesto desde el siglo pasado y que es el hundimiento de la Ciudad de México. Y vamos a ver que todo está relacionado con el manejo del agua. A principios del siglo pasado, se pidió, el gobierno de la entonces Ciudad de México, pidió que se hiciera un sistema de drenaje para la ciudad, porque habían tenido inundaciones, etcétera. Entonces, un ingeniero, Enrico Martínez, hizo el sistema de drenaje y al poco tiempo le dijeron que seguían con problemas de inundaciones porque había estado mal el diseño de su sistema de colectores. Ustedes saben que el agua en los drenajes ocurre de acuerdo con la inclinación de las tuberías. Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta que lo que pasaba es que había hundimientos en la ciudad y que eso era lo que estaba originando que hubiera nuevamente inundaciones en donde ya había sistemas de drenaje. Tardaron algunos años en tratar de interpretar el fenómeno. Fue Nabor Carrillo, más adelante, que pudo asociar la reducción de los volúmenes de agua en los acuíferos subterráneos con este tipo de problemas superficiales, digamos, que fue visibles, que fueron los del hundimiento. Entonces, el hundimiento se ha vuelto tan grave que en algunas zonas la extracción de agua subterránea ha generado que
el hundimiento alcance del orden de 15 metros de profundidad. Es decir, es algo que nos cuesta trabajo entender, pero si nosotros vemos, por ejemplo, dos monumentos emblemáticos, ¿no? El Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes se ha hundido muchísimo y ustedes lo pueden ver. Hay escalones para poder llegar hasta la parte baja, digamos, hasta la entrada, ¿no? Y por otra parte está la columna de la Independencia, en donde la columna de la Independencia está sobre pilotes. Y entonces han tenido que hacer escalinatas para poder llegar al nivel en que se construyó inicialmente. Para nosotros que vivimos en la ciudad, pues eso es muy común y como son procesos muy lentos, no nos damos cuenta de lo que ha estado sucediendo, pero cuando se presentan este tipo de problemas, imagínense ustedes qué está pasando abajo del piso que vemos, abajo de las calles, ¿no? Abajo de las calles hay tuberías para agua potable, para drenaje, para teléfonos, está el metro, están las propias vialidades, entonces todo se va quebrando, todo se va resquebrajando y tiene un costo altísimo la reparación. Entonces, esto nos ha llevado a la necesidad de construir sistemas como el sistema de drenaje profundo. Son túneles profundos para poder evitar el hundimiento que se manifiesta en la parte superior. Entonces, para que tengan ustedes una idea del tamaño del problema que esto genera, eh, más o menos existen 4,000 pozos en todo el Valle de México. Debo decirles que para quienes no están muy familiarizados con las cuencas y los espacios de la cuenca y la ciudad, déjenme hacer una muy breve introducción, eh, porque yo planteé mi presentación a partir del documento que distribuyó Juan Carlos Belaustegui Goitia. Pero la Ciudad de México está dentro de una olla, dentro de una cuenca, se llama, que tiene una particularidad, es una cuenca cerrada. Está rodeada por montañas y por tanto, desde hace muchísimos años, el agua que llovía y que escurría por las montañas se acumulaba en la parte baja y eso dio lugar a la formación de lagos y esos lagos se fueron secando con el paso del tiempo porque hicieron túneles para sacar el agua de este sitio porque, por las inundaciones frecuentes que tenían. Y entonces en el agua que quedó atrapada entre los materiales que se iban sedimentando en estos pozos empezó a ser extraída a través de los pozos que se fueron construyendo, son 4,000 ahora y esa agua que conforme fue extrayéndose, fue reduciendo el volumen de esas capas y es lo que ha dado lugar al hundimiento. Hoy sabemos que se extraen del orden de 700 a 800 millones de metros cúbicos cada año de agua subterránea que que están produciendo este tipo de problemas. Vamos a ver después que hay un fenómeno que se llama sobreexplotación y que esto está acelerándose. Bueno, entonces hay un problema que se detectó, que es el hundimiento de la ciudad, y se encontró con los estudios que se hicieron con Nabor Carrillo, que estaba asociado la extracción de agua de agua subterránea porque se iba compactando esas capas de sedimentos que estaban y que después se formaron a lo largo de muchos años y con todo esto se produjeron hundimientos hasta de 15 metros. Voy a seguir adelante, ¿no? Entonces los daños generados, ya los mencionaba yo hace un momento, son agrietamientos, hay muchas casas, sobre todo en la zona de Chalco, en la zona oriente se ha visto muy, muy afectada, digamos, y las tuberías, estos son fotografías de zonas que están a la vista, ¿no? Y que han tenido problemas muy severos. Entonces, si hiciéramos un recuento, digamos, de los daños que se han generado en los últimos 50, 60 años, el costo que han tenido entre el volumen que se ha extraído en exceso, encontramos que más o menos el daño que se hace con la explotación de agua subterránea tiene un costo del orden de 70 pesos por cada metro cúbico. Si hablábamos de 700 millones de metros cúbicos que se extraen, que se sobreexplotan al año, estamos hablando de cantidades estratosféricas del orden de 50,000 millones de pesos anuales que le cuesta a alguien, al país,
el que se dañen las tuberías, que se dañen las casas, que se tenga que sustituir el drenaje, que se inunden, que se pierdan muchas horas en el transporte, todo eso tiene un valor como de 70 pesos por cada metro cúbico, o sea, 50,000 millones de pesos al año. Es una cantidad importantísima. Bueno, entonces, ya vimos que está asociado el hundimiento con la extracción de agua subterránea y que esa extracción de agua subterránea eh, surge de que en el Valle de México, en la Cuenca de México, no tenemos ríos como hay en otras partes del mundo, que las ciudades están junto a los ríos, y entonces hemos tenido que recurrir a extraer el agua subterránea y los acuíferos, que son los depósitos de aguas subterráneas, los acuíferos se alimentan del agua de lluvia. El agua llueve y se infiltra y con eso se recargan los acuíferos. Pero si el volumen de agua que extraemos es mayor que la recarga natural, entonces esos volúmenes en exceso se llaman sobreexplotación, y esta es la sobreexplotación a la que me refiero, que tiene un costo de las cantidades estratosféricas que hemos mencionado hace un momento, ¿no? De los 25 metros cúbicos por segundo que se extraen en exceso de lo que se recarga naturalmente. Bueno, ahora vamos a ver ¿por qué se ha extraído tanto el agua? Porque el agua se utiliza en el Valle de México fundamentalmente para tres fines. Uno es el uso público urbano, que es el agua que utilizamos todos nosotros. Otro es la agricultura y otro es la industria. Principalmente hay otros usos turísticos, etcétera, pero no pintan respecto a los que estamos mencionando, ¿no? Y en la Ciudad de México en particular, eh, con el crecimiento de la población, que ahora estamos con números muy importantes, sucedió un proceso muy interesante que no solamente el área de la Ciudad de México, como la que aparece en esta figura, creció, sino que alrededor de la Ciudad de México también se creció la población por todos los municipios conurbados del Estado de México. Entonces, realmente el problema que tenemos en relación con el abastecimiento del agua no es solamente la Ciudad de México, es todo el área metropolitana, en donde se ocupan del orden de 22, hay 22 millones de habitantes, ¿no? Aproximadamente, de los cuales 9 y pico son de la Ciudad de México, y el resto ya son más ahora, como 13 millones están en el Estado de México, pero todos se abastecen de las mismas fuentes. Agua subterránea, van picando pozos al grado que hay 4,000 pozos ahorita en el Valle de México, en todo el Valle de México, de donde se extrae el agua, y una pequeña parte, 25%, se importa de otras cuencas, que es de Cutzamala fundamentalmente. Entonces, ¿qué sucede con el abastecimiento de agua? Que con este problema del hundimiento se rompen las tuberías y entonces hay fugas muy importantes, al grado de que se estima que hay pérdidas del orden del 50% del abastecimiento de agua. Quiere decir que si necesitamos incrementar en un metro cúbico el abastecimiento de agua, necesitamos traer dos, porque uno se pierde. Así de grave es el problema, ¿no? Entonces uno pensaría que una tarea muy importante ahorita es reducir todas esas pérdidas que están dando ahí, ¿no? Bueno, entonces, entre los problemas que hay es que el agua llega por el poniente. Este es el poniente, no sé si ven la flecha aquí, este es el poniente de la ciudad. El agua llega por aquí fundamentalmente, el agua superficial. Entonces las zonas mejor abastecidas son estas, incluyendo Benito Juárez, que hoy tiene problemas, como ustedes saben. Entonces el agua llega por aquí, y toda esta zona del oriente se abastece con pozos. Y estos pozos en algunos casos tienen agua ya que se ha deteriorado la calidad, porque están extrayendo agua de zonas muy profundas, en donde el agua se contamina con las sales naturales que ahí existen. Entonces, tenemos un problema de distribución, hay más agua de un lado que del otro, y el abastecimiento de agua se hace con agua superficial fundamentalmente del lado de poniente, con pozos de este lado, y el crecimiento de la zona metropolitana obliga a ver con una perspectiva ya no nada más de la ciudad, sino de toda la zona metropolitana, las soluciones que se deben dar aquí, ¿no? Bien. Entonces, eso es por cuanto al agua potable. También se usa agua en la agricultura en el Valle de México. Hay dos pequeños distritos de riego. Se llaman distritos de riego porque son organizaciones de usuarios que se han agrupado y que tienen una concesión para aprovechar agua superficial y agua subterránea. Están en el distrito de riego de La Concepción,
del cual hice un aumento, digamos, del tamaño para que lo vieran aquí, y el de Chiconautla, que es este, y la Concepción, que es este. La Concepción son 506 usuarios, 506 usuarios, y en el otro, en el Chiconautla, son 1,800. En un caso son 360 hectáreas y en el otro son 2,800 hectáreas más o menos, ¿no? Es un usuario importante también de agua y uno diría que es eh, posible reducir el agua que se utiliza en la agricultura y destinarla mejor al uso doméstico, pero no es tan simple, ¿no? Porque hay derechos que existen para el riego y hay toda una cultura muy arraigada de riego en esas zonas y no es fácil deshacerse de esas tierras. Sin embargo, en estas zonas, aunque las figuras no ayudan mucho, dentro de todo la zona, digamos, azul, hay unas zonas verdes que ya se van entremetiendo ahí, que esas son zonas que ha ganado, se han convertido en zonas urbanas, lo que antes eran zonas de riego nada más. Y lo mismo sucede en el distrito de riego 073, que es la Concepción. En este también vemos muchas zonas. Entonces, la zona urbana está avanzando, está comiéndose las zonas de riego, con un problema muy severo que, como ha faltado un poco de regulación y vigilancia, entonces los pozos que fueron otorgados a los que se les otorgaron concesiones para riego y que no pagan un derecho de agua, los compran los desarrolladores urbanos y entonces tienen un agua muy barata, y porque invaden zonas que son agrícolas y usan los pozos que no cobran para fines urbanos. Ahí hay un problema muy severo, ¿no? Sigo adelante. Entonces, en el uso industrial es poco lo que podemos decir. A raíz de las medidas establecidas en los años 70 del siglo pasado para controlar descargas industriales, un buen número de industrias se salieron del Valle de México y se fueron a lugares mucho más alejados, de manera que lo que quedó aquí fueron fundamentalmente almacenes. Entonces, se conservan una demanda de agua del orden de 7,8 metros cúbicos por segundo, de los cuales hay 2,3 metros cúbicos de agua tratada. Entonces, esto es un tema importante porque uno piensa que podemos sustituir con agua residual tratada todo el agua de la industria, pero no es tanta, ¿no? Son del orden de 7 metros, cuando verán ustedes que el uso doméstico es 10 veces mayor que este. Después, por cuanto a la energía, la cantidad de energía que se usa en el Valle de México para los sistemas de agua es impresionante. Simplemente para bombear el agua del sistema Cutzamala y del sistema Lerma a la ciudad, se usa una cantidad de energía equivalente a al, a todo lo que se utiliza en los valles de México y Toluca, ¿no? Entonces, perdón, equivale a 2 ciudades del tamaño de Puebla. Todo lo que se utiliza aquí de pozos y de Cutzamala y Lerma equivale a 2 ciudades del tamaño de Puebla, nada más para traer agua a la ciudad. Entonces, es un consumo de energía muy, muy importante, ¿no? En donde hay un área de oportunidad para reducirlo, ¿no? Entonces, el agua, ahorita voy a ver un esquema, me voy a adelantar. Este es un esquema, todo esto que está aquí, este contorno rosa, es el Valle de México, todo esto que está aquí, ¿no? El Valle de México lo integran la Ciudad de México, el Estado de México con un color azul más clarito, y están aquí Hidalgo y un pedacito de Tlaxcala, ¿sí? Entonces, el Valle de México, la fuente principal de abastecimiento para todo el Valle de México es la lluvia, son 200 metros cúbicos por segundo equivalentes, digamos, ¿no? Pero se evapotranspira, la mala noticia es que se evapotranspiran el 80% de todo eso, ¿no? 161 metros cúbicos por segundo se van otra vez a la atmósfera. De manera que nos quedan como 40 metros cúbicos por segundo aquí. Los 40 metros cúbicos por segundo, 17 recargan de forma directa y otros 22 escurren de alguna manera y una buena parte de eso sale del valle finalmente, ¿no?
También, además de ese volumen de abastecimiento, se importa agua de Lerma y de Cutzamala, que son 16 metros cúbicos por segundo, y se extrae de estos 22 una pequeña parte, 6 metros cúbicos, se utilizan, que son aguas de arroyos, de los pequeños ríos que hay aquí en el Valle de México, se aprovechan directamente para abastecer riego y la ciudad y las ciudades. Y entonces tenemos que recurrir al agua subterránea. El agua subterránea se extrae en cerca de, fíjense, son 37 y 27, son casi 40 y 30, 70, 65 metros cúbicos por segundo más o menos, de los cuales 37 se reponen año con año con la recarga natural, pero 27 no se reponen y es a lo que llamamos la sobreexplotación de agua subterránea. Entonces, ¿en qué se usa el agua en el Valle de México? Principalmente se usa para uso doméstico. Son 65, 66 metros cúbicos, 12 para la agricultura y 7 para la industria, y eso nos da 86 metros cúbicos por segundo. Ese es el volumen de agua que se renueva año con año y que estamos utilizando en la ciudad, con el grave inconveniente de que una parte de esa agua es agua subterránea que se está sobreexplotando y que nos está generando muchos problemas como los que ya he mencionado antes, ¿no? Bueno, entonces, ya hablamos de la cantidad, acerca de la calidad, bueno, ya decíamos que en algunos casos el agua está empezando a tener ya problemas porque se extrae de zonas más profundas en donde se disuelven sales y los problemas más acentuados son en el oriente. Lo que está sucediendo ahorita en la colonia del Valle no es por un problema natural del acuífero, sino que aquí hay una, pues, eh, una fuga, digamos, de algún sitio, de algunos materiales que aparentemente son gasolinas o aceites, y eso está contaminando zonas que son abastecidas con pozos. Entonces, es un problema delicado porque uno pensaría que si uno para un pozo deja de extraer el agua contaminada, pero si lo que está contaminado es una zona del acuífero, me parece que el problema toma otra dimensión. Bueno, por otro lado están las aguas residuales. Se generan aguas residuales en un volumen importante si el abastecimiento de agua que veíamos hace un momento para ciudades es del orden de 66 metros cúbicos. Más o menos se habla de que el 80% del agua que se abastece se convierte en agua residual. Estamos hablando del orden de 40 y tantos metros cúbicos por segundo que se vuelven aguas residuales. Y uno pensaría que ese es un recurso muy rico, sobre todo hoy con la visión de economía circular, para reutilizarla y a sacar el mayor provecho, pero la mala noticia es que hay un acuerdo que viene desde mediados del siglo pasado en el que se estableció un compromiso para que todas las aguas, el volumen de aguas residuales que se genera en toda esta zona metropolitana, digamos, el derecho sobre esos volúmenes los tienen los agricultores de Tula. Entonces, todo el agua se tiene que ir a esa zona de Tula y tratar de retener agua aquí representa una negociación muy, muy complicada con los regantes de esas zonas, ¿no? Entonces, sin embargo, en el agua residual vemos un futuro interesante, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, se han construido plantas de tratamiento en la Ciudad de México. Muchas tienen más de 40 años. La más reciente, que es una planta muy importante, es la de Atotonilco, que tiene un volumen importante, que trata un volumen importante. Ya aquí estaba anotado, son del orden de 23 metros cúbicos por segundo, cuando en época de estiaje y 35 en época de lluvias. El problema es que el agua que se trata ahí va de todos modos a Tula para riego, ¿no? Y se contamina nuevamente porque reciben descargas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema muy importante que tiene que revisarse próximamente, ¿no? Bueno. Por otra parte está el agua de lluvia. Mucha gente dice, bueno, pues qué mal estamos, debíamos de aprovechar todo el agua de lluvia. Si ya decíamos que llueve un volumen muy importante de lluvia, ya lo decíamos aquí, si son 201
metros cúbicos por segundo. Una buena parte de esto lo debemos de aprovechar, no esperar a que se evapotranspire todo, y almacenarlo. El problema es que no es fácil almacenar en el Valle de México porque no tenemos sitios para hacer represas de buen tamaño para esto, ¿no? Y además no tenemos una cultura para aprovechar todo el agua de lluvia a nivel doméstico. Yo creo que si se hiciera, como se está haciendo ahorita, una campaña para aprovechar el agua de lluvia de las azoteas y se hacen algunos pequeños almacenamientos en las zonas que no están todavía urbanizadas, se puede lograr algo y todo eso contribuye, ¿no? Porque la tendencia ha sido, para no inundarnos, desalojar el agua muy rápido. Entonces se hizo el sistema de drenaje profundo y recientemente se hizo el túnel emisor oriente, que también permite sacar el agua rápidamente. Entonces en síntesis, tenemos un Valle de México que tiene un problema importante de hundimientos. Ese hundimiento es generado por la sobreexplotación de agua subterránea. La sobreexplotación de agua subterránea tiene un costo muy elevado, miles de millones de pesos que se están perdiendo año con año. El agua se utiliza para fines domésticos, industria y agricultura. En el uso doméstico, decíamos que hay pérdidas muy importantes del orden del 50% y que creemos que ahí hay una posibilidad, un área de oportunidad interesante para tratar de rescatar esa agua, ¿no? La agricultura no es ya tan importante, pero también ahí se podría tratar de usar agua residual tratada en la agricultura, y la industria no tiene un volumen tan importante. Dijimos que había agua superficial y agua subterránea. El agua subterránea es la que se sobreexplota, y el agua superficial dependemos de la lluvia en donde están los almacenamientos de agua superficial, son el sistema Cutzamala fundamentalmente, ¿no? Y que en periodos como los que tenemos de sequía, como tenemos un grave riesgo, somos muy vulnerables porque simplemente no podemos traer más agua de Cutzamala, y el sistema de distribución de agua en la Ciudad de México es precario. No tenemos un sistema que permita llevar agua de un lugar a otro con facilidad. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho para tratar de ver cómo podríamos mejorar, digamos, la situación del manejo del agua en el Valle de México? Y se los voy a platicar muy rápidamente, ¿no? Hicimos un modelo en el que estas gráficas son importantes, y me voy a detener un poco. En realidad, en el Valle de México, que ya lo mostraba yo en la figura que les indiqué hace un momento, en todo el Valle de México, todo este Valle de México, hay agua subterránea. Y para fines administrativos se divide el agua subterránea en acuíferos, administrativamente, ¿no? Entonces hay un acuífero que se llama de la zona metropolitana del Valle de México, otros acuíferos que están en Chalco, etcétera. Son 7 acuíferos los que abastecen a toda la Ciudad de México. Entonces, de esos 7 acuíferos, 4 están muy sobreexplotados, que son Chalco, zona metropolitana, Texcoco y Cuautitlán. Esos son los 4 que están muy sobreexplotados. Y en esta gráfica lo van a entender ustedes muy bien. Estos son años desde el año 20 hasta el 50 de este siglo, ¿no? Desde 2020 a 2050. Son 30 años, ¿no? Los que están aquí. Cada barrita de estas indica la situación del acuífero. Si fuera uno significa que lo que se recarga es igual a lo que se extrae y que esté en equilibrio. Si es mayor que 1, quiere decir que está sobreexplotado. Entonces, todo lo que está por encima de 1 es sobreexplotado. Vemos que Charco está sobreexplotado, la zona metropolitana de Ciudad de México muy sobreexplotada, Texcoco súper muy sobreexplotado, y Cuautitlán súper muy sobreexplotado, ¿verdad? Porque 1 es la referencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es bajar la sobreexplotación, como en Chalco, por ejemplo, aquí bajarla ahorita les voy a decir cómo lo haríamos, zona metropolitana bajarla a esto, Texcoco a esto, y Cuautitlán a esto, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tendríamos que hacer para poder llegar a eso? Miren, muy rápidamente se los voy a decir. Tenemos que, en términos del agua superficial del Valle de México,
existe la posibilidad de rescatar agua en una presa que está aquí, que se llama Madín. Se puede optimizar el sistema Cutzamala y ganar ahí casi 2 metros cúbicos por segundo, y rehabilitar el sistema Lerma y ganar otro medio metro cúbico por segundo. Entonces, con eso se podría incrementar 3.4 metros cúbicos por segundo. Disminuir la extracción de un sistema que está sobreexplotado en Cuautitlán, que serían 8 metros cúbicos por segundo. Aumentar la eficiencia del público urbano al 75%. Este es muy importante porque si ahorita se pierden la mitad de esos 60 metros cúbicos por segundo que decíamos, entonces 30 metros cúbicos se están perdiendo. Entonces, si en lugar de 30 se perdieran 15, tendríamos un beneficio enorme, y eso es lo que representa aumentar la eficiencia. Se podría infiltrar parte del agua residual tratada a los acuíferos, disminuir, bueno, es eso, disminuir. Otra cosa muy importante sería que el agua para uso agrícola se fuera sustituyendo con agua tratada para que ya no usemos agua de primer uso. Y una cosa muy importante sería reducir los consumos de agua. No podemos seguir tirando el agua como lo veníamos haciendo, sobre todo en la zona poniente, donde hemos tenido dotaciones muy altas, ¿no? Nosotros hemos visto que con 140 litros por habitante y por día es más que suficiente para vivir muy bien con un estándar de confort muy bueno, como está en muchos países del mundo, pero en algunos casos tenemos 300, 350, 400 litros por habitante y por día. Claro, si ustedes toman baños muy prolongados, no se usa la lavadora de ropa con cargas completas, en fin, todas las prácticas las malas prácticas que tenemos, pues se sube muchísimo. Y si no cuidamos que no haya fugas en nuestros sistemas domésticos, ¿no? Entonces, si es posible tomar muchas acciones personales, desde luego, como reducir el tiempo de la ducha, utilizar los muebles sanitarios con una lógica que no requiera de descargas cada vez que se utilizan, estas cosas de las lavadoras, etcétera. Pero hay cosas que trascienden la esfera de acción del personal, y tiene que irse a las instituciones, y las instituciones tienen que trabajar para reducir las fugas y para para buscar la manera de aprovechar mejor las fuentes de abastecimiento. Con todo eso, entonces es posible que si uno aplica durante los primeros años todas estas medidas, logremos reducir esto. Y si hacemos eso, esta gráfica es muy interesante. Aquí se ve que, y me detengo ya nada más en esto para terminar rápidamente. Dice aquí sin acciones y con las acciones propuestas. Esta es la oferta de agua, esta es la cantidad de agua que llega al Valle de México. Lo que aparece aquí arriba, estos son las transferencias de Cutzamala y de Lerma, son 18 metros cúbicos por segundo. Después, esto son las fuentes superficiales locales, que era lo que les decía, que eran como 5 o 6 metros cúbicos por segundo de agua superficial. Me voy hasta abajo, que son la alimentación de agua subterránea. Es de dos tipos. Una es con lo que llamamos el flujo horizontal, o sea, los acuíferos que están abajo de nosotros no solo reciben el agua de la infiltración, sino que es esta que está aquí en azul clarito, sino que también reciben el flujo horizontal. Hay un sistema que viene desde de Morelos y de otros sitios y llega el agua para acá, ¿no? Y por último está las fugas en la red, que representan un 50%, pues una buena parte se viene para el acuífero, y otra buena parte es este volumen del agua que se sobreexplota, que son los 23 metros cúbicos que se sobreexplotan Esta parte que está aquí abajo es la parte sustentable, y esta parte es la parte no sustentable. Entonces, lo que queremos trabajar es en reducir esa parte no sustentable a través de las medidas que les he dicho. Entonces, la conclusión de esto es que sí es posible reducir sensiblemente la sobreexplotación del acuífero y parar eventualmente
el hundimiento y todos los problemas que esto nos está generando. Tenemos que hacer sacrificios grandes a nivel personal y tenemos que hacer muchas acciones a nivel de los organismos, distintos organismos que participan en el manejo del agua. Me voy a brincar esto un poco y quisiera decirles algunas de las recomendaciones que diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar juntos todos, ¿no? Y con distintas, en cuatro categorías de acciones. Una es de tipo técnico. La de tipo técnico es ver, eh, tener una visión metropolitana. No podemos tener una visión nada más de la Ciudad de México. Contar con sistemas de medición. Hoy no sabemos qué está pasando con el agua en la colonia del Valle porque no medimos, ¿no? Entonces ahorita dicen, vamos a parar un pozo que dicen que está contaminado, pero no estamos midiendo en otros sitios para ver qué tan contaminado y en dónde está llegando, ¿no? No medimos, necesitamos medir más. Necesitamos estudiar el reuso, no solo el reuso para la industria, sino que ya tenemos que pensar en el reuso directo e indirecto para consumo humano. Esto es interesante porque el agua residual que ya vimos que es abundante, aunque esté el compromiso en Tula, si pudiéramos tomar una parte de ese agua residual y la tratáramos con un tratamiento muy avanzado, es posible que se utilice también para fines domésticos en el Valle de México. Y también la infiltración. Hay otros temas que tienen que ver con infraestructura primaria, como protocolos para operación conjunta en toda la zona metropolitana, y en los servicios de agua y saneamiento hay muchas cosas que se pueden hacer para poder mejorar el funcionamiento y reducir las pérdidas, ¿no? Esas cosas son sectorización de redes, adecuación de redes de distribución con perspectiva metropolitana, incrementar la medición y capacitar al personal, entre otras, ¿no? Esos son de tipo técnico. También de tipo técnico está el agua para la agricultura, que es tecnificar el campo, hacer sistemas más resilientes y eventualmente analizar nuevas fuentes, ¿no? Otro conjunto de actividades corresponden a gobernanza. No podemos seguir trabajando como lo estamos haciendo con separada la Ciudad de México de los municipios. Políticamente pueden seguir existiendo como han estado hasta ahora, pero lo que sí podemos hacer es que los sistemas de agua y de drenaje se manejen conjuntamente y hemos planteado algunas estructuras de organización que sin violentar, digamos, las leyes actuales, permitan utilizar hacer un manejo más apropiado, por ejemplo, con un consejo que reúna autoridades tanto del Estado de México como de la Ciudad de México y de Conagua para que trabajen juntas en las definiciones del manejo del agua y del drenaje. Entonces, esto es un tema de gobernanza muy importante. Yo pondría dentro de este tema de gobernanza también las tarifas. Las tarifas no pueden seguir como están hoy. Las tarifas actualmente no reflejan el costo. Ya hablábamos que se tiene que traer el agua desde Cutzamala. Solamente de energía, el metro cúbico cuesta 10 pesos, solamente de energía, más la potabilización, más la distribución, cuesta 30, 40 pesos el metro cúbico por segundo. Y si además de eso perdemos la mitad, entonces nos cuesta 80 pesos el metro cúbico ya puesto en casa, ¿no? Entonces, es una locura, estamos cobrando seguramente 30 pesos cuando mucho en algunas zonas, ¿no? En otras zonas ni siquiera se cobra. O en donde hay condominios tienen cuota fija y no se cobra. Entonces, es un tema muy importante. Otro tema es el de tipo ambiental. No podemos dejar de utilizar a la naturaleza para participar en las soluciones del agua para el Valle de México. Debemos tratar de retenerle en nuestras casas, en las azoteas y en toda la periferia de las ciudades, ¿no? Y finalmente está el financiamiento. Creemos que con una organización como las que mencionaba yo hace un momento, de hacer un organismo metropolitano y con la infraestructura que tendría ese organismo metropolitano, que es infraestructura primaria como el drenaje profundo, como las conducciones de Cutzamala, etcétera, todo eso sería, digamos, sería el activo con el que se trabajaría y ese activo permitiría tener acceso a crédito y entonces
podríamos financiar los proyectos que son necesarios en el futuro con recursos que se pueden generar a través de créditos y que tendrían que reflejarse también en tarifas. Y finalmente, el problema no se puede resolver nada más con la participación de la SACMEX o de la CONAGUA, tenemos que participar todos, ¿no? Todos es la sociedad organizada, la academia, las, las instituciones gremiales, tenemos que participar con las instituciones de gobierno en los niveles municipal, estatal y federal, y también los distintos actores que hay en el Valle de México. Bueno, de manera muy rápida quise presentarles pues lo que contenía el documento que les entregó Juan Carlos, pero estoy a sus órdenes. Creo que fue un poco atropellado, pero por los tiempos que me dieron, apenas pudimos ver todo, ¿no? Entonces, Juan Carlos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, César. Ya tendremos oportunidad, como dije al principio, de ver con mayor detalle todos estos temas. Le voy a pasar la palabra ahora a Yolanda Villegas. Yolanda es graduada con mención honorífica y excelencia, Un tanto segundo. en la licenciatura como en la maestría en Derecho, y además hizo un doctorado donde también tuvo mención honorífica enfocado a agua y energía. Tiene diversas publicaciones, entre ellas un libro en el que analiza la utilización de tecnologías para la exploración y explotación de aguas Un subterráneas. segundo nada más. Perdón, cierra tu micrófono si puedes, César, por favor. Y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales de México. En la actualidad, Yolanda se desempeña como consejera nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como profesora de diversas universidades de gran prestigio. Colabora mucho con nosotros en el ITAM. Además, es directora jurídica del Grupo Envase, que es la empresa más grande del mundo de envasado, y socia fundadora de la empresa consultora Oleon. En los últimos 5 años fue nombrada por la revista Petróleo y Energía como uno de los 100 líderes del sector energético en México. Muchas gracias, Yolanda, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, y obviamente también muchas gracias a César Herrera por la oportunidad de comentar tan excelente trabajo. Y yo lo que quiero abrir mi presentación en relación a los comentarios que esbozó César son algunos datos duros que me parecen muy relevantes a manera de resumen. Básicamente, la extracción intensiva que tenemos de agua subterránea en la cuenca de la Ciudad de México ha producido hundimientos de hasta 15 metros durante los últimos 100 años. Esto es importantísimo. Ahora, para los que no están en el mundo del agua, básicamente pues fuimos fundados sobre varios lagos, porque son lagos, pero hace 600,000 años estos lagos derivaban en el Océano Pacífico, y con la vulcanización se fue, digamos, circulando hasta quedar un solo lago. ¿Qué pasa con el agua? El agua es un líquido incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia aunque lo presiones, digamos, en su masa, en su densidad. Por eso es que nos estamos hundiendo, porque con la sobreexplotación del agua se está extrayendo este recurso que era donde estaba asentada toda la zona lacustre, todo el sedimento, lo que llamamos, digamos, técnicamente como el acuitardo. Entonces, como bien mencionaba César Herrera, existen más de 4,000 pozos ahorita en la cuenca de México, y reconocemos una pérdida anual de un volumen entre 700 y 800 millones de metros cúbicos. ¿Esto qué es? Aproximadamente lo que él ya mencionaba en su presentación, 25 kilómetros de altura sobre la plancha del Zócalo es lo que estamos perdiendo cada año de agua. Ahora, algo que también mencionaba el doctor Herrera y que me parece muy importante es la cuestión de que el consumo doméstico y los usos urbanos conexos o asociados básicamente te representan las 2/3 partes de los usos de agua de aquí la cuenca del Valle de México. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que poner mucha atención como ciudadanos, como sociedad civil, como academia, en cuál es, digamos, este desgaste del agua y cuáles son las pérdidas o mermas de agua que tenemos, porque estas 2/3 partes que utilizamos como sociedad, como consumos domésticos, estamos perdiendo el 40% por falta de mantenimiento en la infraestructura y por otros problemas que no hemos atajado por múltiples años. Entonces, incluso este 40% que estamos perdiendo es mucho mayor el porcentaje de lo que ocupa el sector agrícola e industrial en la cuenca del Valle de México. Hay que poner atención a eso. Y el agua subterránea, como bien mencionaba el doctor Herrera, pues es muy importante porque incluso del sistema Lerma nos estamos abasteciendo en un 76%, pero ¿qué pasa? Es un acuífero sobreexplotado. Y
Entonces, también hay que destacar las cuestiones que sí se han hecho correctamente y que también ya mencionaba el doctor Herrera, pero básicamente tenemos un 97% de cobertura de agua potable, nada más que cuando ya analizamos las cuestiones de la presión, la continuidad en el servicio y los tandeos, que igualmente para los que no están en el mundo de agua, el tandeo aquí en el Valle del México es más o menos de 12 horas, pero digamos, quito agua de una región para darle a otra, etcétera, y son estos sistemas que se han optado para racionalizar el agua, que como bien comenta el doctor Herrera, son sistemas que estamos utilizando de manera racional y que ha hecho un buen trabajo las ACMEX, pero cuando ya equiparamos estas cuestiones con el tema agrícola que mencionaba el doctor Herrera, donde realmente solamente ocupamos el 15% del agua de las fuentes disponibles y solamente tenemos 2 distritos, unidades de riego, pues ya tenemos que empezar a ver otras soluciones como la captación del agua de lluvia que mencionaba él en su presentación. ¿Por qué? Porque nada más estamos aprovechando un 25% por las otras señales y problemáticas que tenemos relativas. Por ejemplo, el hecho de que se llega a contaminar también el suelo, que ya está completamente pavimentado, tenemos erosión de suelo. Y algo que me gustó mucho que comentó el doctor Herrera al final de la presentación es, tenemos que ver el agua como una gestión hídrica integral. No es solamente la obtención del agua como tal, sino todos los multifactores que están rodeándola, los ecosistemas, los bosques, la regulación climática, la oxigenación. Entonces, tenemos que vislumbrar esto y cuando hacemos, digamos, el cotejo con lo que existe, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde tenemos solamente 250 plantas de tratamiento, sería muy importante revisar esto en conjunto con el sector agrícola y ver cómo le podemos hacer estos reusos de agua directo e indirecto. Entonces, algo que también se mencionaba al inicio de la presentación y les quiero dejar con esta reflexión es, para el año 2050, vamos a tener una población de 26.535.000 personas aquí en el Valle de México. Entonces, es un dato de muchísima relevancia para la gestión hídrica integral o integrada que deberíamos estar teniendo actualmente. Y aunque digamos que la gobernanza, es decir, que empezó desde 1976, 1992, con esta creación de pozos de extracción en municipios del Estado de México y que con la operación actual que se tiene por medio de tandeos, en promedio les digo que tenemos como 12 horas, realmente lo que ha sucedido con la cuestión hídrica en la cuenca del Valle de México es que la urbanización o la mancha urbana se ha venido comiendo todas estas áreas de cultivo y también eso está interrelacionado con la seguridad alimentaria. Entonces, nada más para darles una cifra, en el 2022 solo se sembró entre el 42 y el 50% de las cantidades que antes en el Valle de México estábamos sembrando, por lo menos en el año 2000. Entonces, hay que hacer toda esta correlación de datos, por ejemplo, donde la zona metropolitana, digamos, del Valle de México, tenemos 77 parques o desarrollos industriales, porque, como bien mencionaba el doctor Herrera, digamos que tuvimos un boom de industrialización de los años 50 a los 70, pero a partir del año 80 se empezó a deshacer este boom. Y entonces, si sumamos el desaceleramiento del tema industrial con el desaceleramiento del tema agrícola, lo que más nos debería estar preocupando en este momento, y que además está consagrado en el artículo 4 constitucional, es cómo vamos a abastecer de agua potable a la población para nuestros usos domésticos, ¿vale? Pero sin descuidar la seguridad alimentaria ni tampoco la industria. Entonces, cuando vemos ya en promedio los volúmenes de agua, y con esto voy cerrando mi comentario para pasar a sus preguntas, tenemos que 22.5 millones de habitantes del Valle de México actuales, con la proyección que ya les mencioné al 2050, pues los valores sí son relativamente bajos, ¿no? Entonces, considerando los promedios que vamos a necesitar por habitante al año, que son de 3.660 metros cúbicos, ahorita estamos obteniendo con los escurrimientos, con el agua superficial, etcétera, solamente la mitad, alrededor de 1.600. Entonces, sí tenemos que ver opciones de reuso, solamente estamos reusando el 7% del agua, tenemos que ver las cuestiones meteorológicas extremas e incluso los acontecimientos de fuerza mayor, por ejemplo, cuando fue el sismo de 1985, más de 5 millones de personas se quedaron sin agua, y también tenemos que ver cómo estos hogares, eso que mencionaba el doctor Herrera en cuanto a la captación del agua de lluvia, se han venido mejorando y aprovechando, que ya tenemos 52,000 hogares que sí están aprovechando esta captación de agua de lluvia. ¿Y qué pasa? Eso incide directamente con la disminución de la sobreexplotación en las cuencas. Si realmente aprovecháramos el potencial de agua de lluvia, esto podría reducir alrededor del 26% de la explotación que tenemos en los acuíferos de la Ciudad de México. Entonces, básicamente serían mis reflexiones y paso ahora a las preguntas del público. Hay varias preguntas, si quieres, ¿Te las digo y de una ya. vez todas? Pues Va. sí, ¿no? O tres, digamos. Ok, entonces la primera es si el 80% del agua de lluvia se evapora, ¿qué se podría hacer para aprovecharla? La segunda es si vamos a compartir su presentación y el webinar, que entiendo que sí. Y la tercera es por qué resulta más costosa la sobreexplotación del acuífero. Las fugas en la red que van al acuífero se contaminan por tubos de drenaje y la zona vedada que está en la Ciudad de México no apareció en el mapa, de ahí no se obtiene agua para la Ciudad de México.
Bueno, el problema del agua superficial, del agua de lluvia, es que mucha agua no llega, ¿no? Se evapora cuando se precipita y mucho pues son fenómenos que se dan naturalmente, ¿no? La alimentación de las plantas que están alrededor de todas las ciudades, pues es el alimento, digamos, ¿no? De las plantas. Se puede aprovechar sin duda con pequeños almacenamientos y yo creo que el cambio que se tiene que dar de paradigma es precisamente ese ya, no sé si ustedes recuerdan aquella publicación de Small is Beautiful, cuando empezamos a ver algunas cosas las, hacia el futuro, ¿no? Eh, lo que se hizo en los últimos 50, 80 años fue desarrollar infraestructura para importar más agua. O sea, fueron transferencia de agua y grandes obras para abastecer a la ciudad. Y yo creo que se descuidó el uso eficiente del agua en las ciudades. Creo que si en paralelo se hubiera llevado un conjunto de medidas para aprovechar mejor en todas las cosas que ustedes saben, ¿no? El uso del agua, se hubieran reducido la necesidad de traer agua de otros sitios y entre esas medidas debió haber estado el cuidado de todos estos pequeños almacenamientos para que no tuviéramos que hacer drenajes profundos y esta infraestructura tan importante. Ahora, por qué se ha hecho infraestructura para desalojar el agua de lluvia? Porque desde la época de los aztecas, pues hubo inundaciones importantes y en cuanto se pudo, el gobierno en aquel tiempo de la Ciudad de México, ordenó hacer el río Cuautitlán. Era un río que en su tiempo pues, tenía crecientes importantes durante las épocas de lluvia y generaba inundaciones. Entonces se dieron instrucciones para abrir una salida del Valle de México y sacar el agua de esta zona, ¿no? Y con el hundimiento, entonces se empezaron a presentar más zonas de inundaciones. Entonces, en lugar de buscar retener todo el agua alrededor, digamos, de las ciudades, o en las casas, o en las azoteas, etcétera, lo que se buscó fue desalojarla rápidamente, ¿no? Hoy estamos cambiando la manera de pensar. El nuevo paradigma es desde estas cosas que se están haciendo de hacer el agua de las azoteas, que la verdad, sea dicha de paso, no son volúmenes muy importantes. O sea, pero todo contribuye, ¿no? Es como andar en bicicleta. Andar en bicicleta, pues es muy poca la gente que anda en bicicleta realmente, ¿no? Pero todo contribuye para que mejore el sistema de transporte, digamos, ¿no? Y en el caso del agua, me parece que estos esfuerzos que se hacen localmente en las casas de poner el tinaco y guardar el agua, pues sirve, sobre todo en la época de lluvia, ¿no? Porque el problema es que intentar tener un almacenamiento grande es muy difícil, sobre todo en edificaciones ya de más de un piso, ¿no? Se puede hacer en las zonas más abiertas donde hay jardines, etcétera, ¿no? Entonces hay limitaciones. Pero bueno, ese es tratar de aprovechar el agua de lluvia. La respuesta es sí se puede hacer. ¿Qué tan efectivo es? Pues hay que hacerlo y en la medida que esto prospere, yo creo que si ustedes ven la arquitectura nueva, las ciudades esponja, por ejemplo, que hicieron en China, lo que tienen, favorecen, digamos, es una vegetación abundante, paredes con vegetales y azoteas y pequeños arroyos, etcétera. Es aprovechar todo el agua que se presenta. Entonces, si pudiéramos migrar hacia ese tipo de esquemas, creo que sería muy sano. La siguiente pregunta, ¿Por qué resulta no, más costosa la sobreexplotación del acuífero y las fugas que si terminan o contaminan los tubos de drenaje? a ver, es interesante tratar de ver esto de la sobreexplotación del acuífero. Las fugas alimentan de alguna manera al acuífero. Es una parte del abastecimiento, pero parecería absurdo que
extraigamos 25 metros cúbicos por segundo sobreexplotando el acuífero, que tengamos que importar entre Cutzamala y Lerma del orden de 20 metros cúbicos por segundo, ¿no? Suena raro, ¿no? Que lo hagamos así. La razón es que intentar reducir las fugas es un proceso de largo plazo y costoso. Este gobierno actual inició un proceso muy ambicioso, digamos, de reducción de fugas. Hizo un primer proceso que se llama de sectorización. Lo que se hace en la sectorización es que un grupo de una colonia, por ejemplo, se revisa cuáles son, por dónde entra agua a la colonia, es decir, con qué tuberías entra agua a la colonia, se mide, porque normalmente no está medido, y se ponen medidores en todas las casas para ver cuánta agua se está sacando, y se detectan fugas, se arreglan las fugas y se lleva el balance, ¿no? Entre lo que entra y lo que sale, hasta que dicen, bueno, pues ya aquí logramos reducir, digamos, del 40% a un 15%, porque más que eso también es muy difícil, ¿no? Entonces, pero de los números que yo conozco, de pláticas con amigos que están en SACMEX, por ejemplo, el esfuerzo de todos estos años se ha traducido en menos de 1 metro cúbico por segundo. Son como 500 litros los que se han ido. Entonces, si nuestro problema es del orden de los 25 metros cúbicos por segundo, pues o aceleramos este proceso o nos vamos a tardar muchos años en lograrlo, ¿no? Es costoso, sí es costoso, porque implica pues medidores que se llaman macromedidores, los que están en las entradas, tener micromedidores bien calibrados, hacer y reparar fugas, ¿no? Y la reparación de fugas muchas veces en tuberías ya muy viejas, pues significa sustituir las tuberías porque ya están tan deterioradas que... Entonces, son procesos muy costosos, ¿no? Y el costo de la sobreexplotación, bueno, es un costo que se está dando y que debemos tomar conciencia de que cada vez que sacamos 1 metro cúbico de agua en exceso, está costándole al país esa cantidad, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que no se consuma esa. Pero la otra cosa que es muy importante, y qué bueno que están ustedes aquí en el ITAM, es que ese daño, ese efecto que tiene la sobreexplotación, debemos meterlo en las evaluaciones, porque el beneficio que se puede lograr con las medidas, por ejemplo, de la reducción de fugas, tiene un valor igual al daño evitado con el costo de los 80 pesos el metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso lo integramos en las evaluaciones, veremos que los proyectos son muy atractivos. El problema es que como ya nos acostumbramos a ver que se hunde y todo, mira, ahí puse un escalón más allá y se hundió un poco más y se volvió. No es así, no es una cosa graciosa, ¿no? Es un problema muy serio y tenemos que entenderlo así. Muy bien, hay muchas preguntas. Voy En poco a... tiempo. Sí, Juan Carlos, ¿cómo le hacemos aquí? Sí, César, son respuestas súper detalladas, muy cuidadosas, pero creo que valdría la pena hacerlas menos detalladas para tomar más preguntas, porque tenemos ¿Cómo no? muchas preguntas. Gracias. Sí, claro que sí. La que sigue es, En poco tiempo. Sí. ¿creen que sea posible que a través de procesos de potabilización para llegar a los estándares legales de agua para consumo humano podamos aprovechar las aguas de uso urbano o incluso aguas residuales, o solo por ser residuales ya deberíamos descartarlos para consumo humano? La respuesta es sí, sí se puede. Y se hace ya en otros países y estamos trabajando ahorita en México, en varias ciudades. Aguascalientes está intentando iniciar un proceso de reuso indirecto. Querétaro lo está haciendo, Monterrey también, y la Ciudad de México también, con la laguna de Zumpango traer agua para acá. Y lo que están haciendo ahorita en Jico, en la laguna de Jico, va en ese sentido también. Sí, sí se puede. Perfecto. ¿La explotación del acuífero tiene que ver con microsismos? La explotación del acuífero, no veo la relación entre los microsismos y la Yo creo explotación. que tal vez está en relación con la fracturación hidráulica, a lo mejor, que luego hay la Ya. mitificación. Que si la sobreexplotación está siendo una de las causas, digamos, de los microsismos. Así es. Bueno, primero se dijo que no y ahora dicen que sí.
la gente que se dedica a esto, ¿no? Yo soy de la idea de que sí tiene que ver con esto de los microciclos, ¿no? Perfecto. Cuando hablabas de mejorar la macro y micromedición, macro es medir las fuentes o a los diversos tanques de la ciudad y micro es medir a los usuarios, como que entender la diferencia entre macro y Sí, micromedición. sí, sí. Micromedición me refiero a las de las casas, ¿no? Y los edificios. Las otras son las tuberías grandes y las fuentes de abastecimiento, fundamentalmente. ¿Qué piensas de la cosecha de agua? Pues ya lo decía yo hace un momento, es un buen esfuerzo. Yo creo que en términos de volumen no es muy significativo. Espero que no me estén oyendo la gente de la Ciudad de México, pero esa es mi impresión, ¿no? No, haciendo números, ¿no? Haciendo números, yo lo he visto, ¿no? ¿Qué limitantes identificas para satisfacer las hipótesis que comentas en un escenario futuro? Voluntad es una de las importantes. Necesitamos que se pongan de acuerdo los gobiernos de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, además de la CONAGUA, para que se pueda dar un manejo conjunto, ¿no? Y eso es un proceso complicado. El otro es el del financiamiento. Yo creo que y el otro es el de aceptar que se pueda hacer una organización tripartita, digamos, ¿no? Esos son procesos muy complejos políticamente, pero creo que podría hacerse, ¿no? El financiamiento es ahorita una de las limitantes fuertes también. Muy bien. ¿Existe algún plan de reforestación en la zona metropolitana para aumentar la disponibilidad de agua al reducir la evotranspiración? Bueno, yo no conozco lo que están haciendo, entiendo que sí, porque se habla de no sé cuántos millones de árboles que se han sembrado en los últimos años, entiendo que sí se están haciendo aquí, pero no sé cuántos se están haciendo y en dónde, ¿no? Entiendo que La, sí. la creación de más plantas desalinizadoras para proveer agua a los estados que tienen esta carencia sería una solución factible también para la Ciudad de México. Bueno, las plantas desaladoras se utilizan en donde hay agua que tiene la característica de salobre, ¿no? No es el caso en la Ciudad de México. Lo que sí, la tecnología, que es la de ósmosis inversa fundamentalmente, se utilizaría en la Ciudad de México. De hecho, se está utilizando en pozos con plantas con ósmosis inversa a pie de pozo en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Y en caso de que se decida hacer el tratamiento indirecto o directo de las aguas residuales tratadas, tendría que recurrirse a ese tipo de tecnologías. ¿Qué vida útil tienen los pozos? Es una pregunta difícil. Yo creo que los pozos yo pienso que los pozos que se han construido en la Ciudad de México deben tener unos 10 a 15 años y tienen que estarse rehabilitando periódicamente, ¿no? ¿Qué pasa con las concesiones de pozos industriales? Sabiendo que la SOTORDI regula con agua, ¿ha reducido activamente los niveles anuales de extracción permitidos a las industrias? Y si sí, ¿se han visto cambios de disponibilidad en los acuíferos? Bueno, ustedes ya ahorita tienen una manera de crearse una idea propia, ¿no? Cuando uno piensa cuál es el volumen de agua necesaria para uso doméstico y el agua que se utiliza en la industria, bueno, pues la proporción es de 1 a 10 o no sé cuánto. Entonces, los esfuerzos que se hagan en la industria, yo creo que son un paliativo, pero no están resolviendo el problema. O sea, Es cierto, la industria no tiene la culpa, digamos, de los problemas que tenemos ahorita, porque la escala es diferente, ¿no? y aquí hay una última pregunta. ¿Es cierto que la ciudad va a tener problemas importantes de agua a partir de junio? Los tiene a partir de 2 años atrás. Y yo más bien creo que con las lluvias de mayo, seguramente empezarán las lluvias en mayo, va a mejorar un poco la situación. Pero creo que no debemos de confiarnos. Creo que el mensaje aquí es: hoy hemos visto que podemos sobrevivir con el agua que tenemos, que es una reducción importante del abastecimiento de agua de Cutzamala, fundamentalmente, ¿no? Va a llover y va a haber nuevamente agua en las presas, no sé qué tanto, pero lo que creo que debemos de hacer es no confiarnos y seguir con una práctica como la que estamos haciendo hoy de ahorro de agua en todos los usos y si en el futuro volvemos a tener las presas llenas, bueno, la visión será diferente, pero tampoco debemos cambiar porque el agua de las presas
no es suficiente para sustituir el volumen que se está sobreexplotando. Tenemos que ver, el problema de abastecimiento no es nada más, ya llovió, vamos a traer más agua, sino que hay un problema que subyace todo esto, que es, y por eso tenemos que tener una visión de conjunto, que es, mientras no resolvamos el problema del acuífero, no estamos resolviendo el problema del agua limpia. Pues nos quedamos con esta conclusión, César. Bueno. Ya nada más último comentario, que si por favor si compartes la presentación porque hay datos muy, muy interesantes. Y por último, ¿en dónde se puede consultar información sobre áreas de estrés hídrico y reaprovechamiento de agua en México? Pues mira, yo creo que hay muy buena información pública, digamos, en Conagua, por ejemplo, el sistema de información. Lo que pasa es que ahorita en época de veda es un problema porque cierran ese tipo de accesos, pero Conagua tiene un sistema de información que es público y que yo creo que es una de las mejores fuentes. Desde luego que también SACMEX tiene información. A veces cuesta un poco de trabajo encontrar datos, sobre todo de calidad, ¿no? Pero pues sí existe información pública para todo, ¿no? Yo creo que hay que echarse un clavado ahí en los sistemas de las instituciones y ahí lo vamos a encontrar, ¿no? El Instituto César, Mexicano de una Tecnología del última Agua. pregunta, perdón. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Pues te lo doy digital para que lo Entonces distribuyan, ¿no? vamos a poner la grabación de la Ajá, conferencia, la presentación y el libro para que el público cómo no, pueda, con mucho gusto. pueda Y consultarlos. otras publicaciones, esto digamos es una síntesis del trabajo de varios años, ¿no? Tenemos Muy publicaciones bien. muchísimo más amplias que las voy a poner a disposición de Juan Carlos para que a través de él puedan tener Muchísimas acceso a ello. gracias, César. Ándale. Muy Pues bien. gracias a ustedes por la oportunidad Bueno, de muchas participar, ¿eh? gracias a César, justo a las 8:15. Sí, Yolanda, maravillosos comentarios, como siempre, gran conducción de las preguntas y respuestas. Y les agradezco mucho a todas y todos los que participaron en el webinario. Estén atentas y atentos para la próxima sesión. Vamos a tener seguramente uno de energía, pero en el futuro muy cercano vamos a volver a dedicarnos al tema del agua. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, César, muchas gracias, Omar, y muchas gracias a todas y todos. Que tengan buenas noches. Hasta buenas luego. noches, Gracias, hasta hasta luego. luego. Gracias.